Una situación desesperada. ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son las prevenciones que uno debe tener? Un mal que toca a muchos. Se forma un tapón de moco, se forma un corcho y el aire no pasa. Atención, mamás. Entre el 50 y 80% de los niños con asma presentan síntomas antes de los 5 años. El asma. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Hinojosa, que es inmunólogo, presidente de la Asociación Peruana de Asma y Alergia. Adelante, doctor, por favor, muy amable. Hola, maestro, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlo. Bienvenido al programa. ¿Cómo está, doctor? Quiero preguntarle, doctor, ¿qué es el asma? El asma es una inflamación alérgica de los bronquios. ¿Qué pasa? Los bronquios se hinchan por dentro. Por consiguiente, el calibre de los bronquios disminuye. A eso se agrega el aumento de secreción de moco. Pero este moco tiene una particularidad, es un moco gelatinoso, deshidratado. Y en algunas oportunidades, que depende si el asma leve, moderado o severa, va a tener dificultad para respirar. ¿Qué está pasando? Hay un espasmo bronquial. El bronquio se cierra y el paciente tiene dificultad para respirar. Entonces tiene tos, le silba el pecho, tiene como un pitito, tiene una opresión torácica y dificultad para respirar. Son las características del asma bronquial. Doctor, perfecto. La parte de adentro de los bronquios, es decir, esta parte que está adentro de los bronquios, Sí. es una mucosa bronquial. Es así. Entonces, al hincharse, porque eso es lo que hace, Claro. se hincha, se dematiza, Ajá. no solamente disminuye el calibre por donde pasa el aire, Así es. sino que como es una mucosa, hemos hablado en otros programas que las mucosas segregan moquito. Exacto. Entonces, al hincharse, disminuir el calibre y segregar moco, básicamente no podemos respirar. Exacto. Entonces, como tú lo acabas de mencionar, esas tres características hacen de que el paciente tenga una sensación de falta de aire. El paciente tiene dificultad para respirar. Pero hay algo que tiene que entender. El asma, en realidad, es una interacción, es el resultado de una interacción del factor genético con el medio ambiente. Entonces, hay una predisposición constitucional. Ese paciente inhala los alergenos del medio ambiente. Por Ahí ejemplo, está, súper importante. O sea, ¿por qué se produce el asma? Así es. Primero, porque hay una predisposición genética. Genética, constitucional. Así es. Por otro lado, también costumbres familiares, Ajá. ¿no? Y por otro lado, los alergenos. Alergenos, hemos dicho antes, sustancias que generan alergia. Así es. Y pueden ser múltiples. Ajá. ¿Cuáles son, más o menos? Los fundamentos, es decir, Lima es una ciudad muy húmeda. En la humedad hay mucho hongo, mucho ácaro. Perfecto. Doctor, acompáñanos para mirar esta animación, que es una animación realmente espectacular. Nos va a explicar claramente cómo y por qué se produce el asma. ¿Ya? Muy interesante, doctor. Mírala, por favor. En este caso, Sí, por supuesto. este es el polen. En Estados Unidos hay mucho asma por polen. En el Perú no, porque hay polen, Sí. pero... Este es ahí el está. calibre normal, digamos, Así de un es. bronquio. Aquí Y eso vemos. era la mucosa del Ajá. bronquio, lo que está por dentro. Así es. Esta persona inhala estas partículas que son los alergenos en este caso. ¿no es Claro. cierto? Fíjate cómo está entrando, fíjese cómo penetra estas bolitas que ustedes ven, están polen. entrando los alergenos, fíjese cómo se está estrechando Claro. el calibre y la mucosa se está hinchando. Así es. Por un Pasemos. lado, Sí. fíjese, se ha hinchado, antes estaba así, vieron antes, ahora se ha hinchado y ¿Seguimos? se ha hinchado y el calibre también ha disminuido. A ver, Ahora, esto, lógicamente, a la hora de que nosotros necesitamos aire, el corazón se acelera. Y ahí viene la opresión en el pecho la que usted está opresión diciendo. torácica ¿no? que mencionabas anteriormente. ¿Seguimos? Es el paciente. Y entonces se produce esto. Esto es lo que usted me decía, maestro, porque Sí. acá ya se ha segregado. Fíjense cómo, claro, ahí se ha segregado moco, el moco Moco. está pegado, está adherido a la pared bronquial. Fíjense, el calibre ha disminuido. Ahora ustedes van a ver estas cositas rojas que ven acá, estas cositas rojas, son digamos, los músculos que envuelven a los bronquios. Así ¿Y qué es. pasa? Estos músculos se van a contraer y se van a cerrar y el paciente va a tener dificultad para respirar. Maestro, perfecto, porque eso es realmente lo que sucede. Y hay una forma muy fácil de determinar si es que esto realmente se trata de un problema de broncoespasmo, es decir, los bronquios se ponen espásticos, duros, y es una de los signos típicos. Nosotros tenemos la inspiración y la expiración.
Cuando el periodo expiratorio, o sea, la sacada del aire de los pulmones, se alarga, es muy probable que se esté tratando de un problema de broncoespasmo. Es decir, y se siente un pitito después. Eso es muy característico de un proceso de broncoespasmo. Así es, el flujo expiratorio, o sea, la velocidad con que sale el aire, se alarga. Se alarga. No es lo mismo y se alarga, se alarga. Y eso es sumamente está importante. Disminuido también, está disminuido. Entonces uno muchas veces usa un flujómetro, que es muy común, que usan los asmáticos, y que soplan, y uno tiene que ver que, digamos, la cantidad de aire que salió, y con eso nos vamos a dar cuenta si tiene un asma leve, un asma moderada o un asma severa. Doctor, el tratamiento, en realidad yo entiendo que este es un tratamiento multidisciplinario además, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con un estilo de vida. Exacto. Y todo, pero al momento de una crisis asmática, a Dios gracias y felizmente, la inmensa mayoría de los casos se pueden controlar. Y para eso tenemos varias armas. Así es, así es. Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias, señora. Señora, usted nos va a ayudar un poquito a explicar qué cosa y cómo funciona la nebulización. Muy excelente. Perfecto. Lo que sí quiero explicar es que esto no es un tema que cada uno puede hacer simplemente en su casa. Esto tiene que ser medicado e indicado por un médico tratante. Tiene efectos secundarios y eso es importantísimo, sobre todo en personas que tienen edad avanzada. Produce taquicardia, puede producir hipertensión, puede producir desvanecimiento y síncope. Y esas cosas deben ser medicadas y manejadas por un médico tratante. Doctor, ¿cómo es y de qué se trata una nebulización? Porque eso es importante. Este es un aparato, que es una nebulizadora donde uno le echa el contenido y uno tiene el efecto que desea. Por ejemplo, si yo le echo un fluidificante del moco, y un antiinflamatorio solamente va a fluidificar el moco y va a deshinchar los bronquios, ¿de acuerdo? Como ustedes van a ver acá, a ver. ¿Me permite así? Enchúfalo bien. Y el tratamiento causal de la alergia son las vacunas terapéuticas para el asma, y los pacientes que tienen rinitis previene el asma. ¿En qué consiste eso? Dijimos que era un problema alérgico a los hongos y a los ácaros. Le administramos en forma continua y progresiva durante cierto tiempo, ahora por vía sublingual, tratando que el organismo va creando una tolerancia inmunológica, vaya aceptando, y de algún modo el organismo pueda seguir convivir con los alergenos y no tener síntomas. Es el tratamiento potencialmente curativo del asma. Eso, digamos, es... Perfecto, doctor, porque hay un tratamiento local, porque esto va sintomático y local a los bronquios, de acuerdo. Pero también hay un tratamiento sistémico. Un paciente con una crisis asmática severa requiere hospitalización, requiere hasta cuidados intensivos y requiere infusiones endovenosas, prácticamente de lo mismo que se le está poniendo, pero por vía endovenosa. Claro. Y eso es una emergencia grave, ¿no? O sea, uno por asma se puede morir, señores. Uno por asma se puede morir. Que la podamos controlar es otra cosa. Pero si lo dejamos que avance solamente, puede llegar un momento en que sea muy difícil de revertir el proceso. ¿Por qué? Se forma un tapón de moco, se forma un corcho y el aire no pasa. Entonces es importante, el paciente se asfixia. Y eso hay que llamar la atención en los jóvenes. Así es. Usan el broncodilatador en forma exagerada. Se van a una discoteca, se van al baño, tienen todos un poco de dificultad para respirar y se disparan 20, 100, es decir, todo el aparato. Totalmente. Y además, doctor, esto no es cada vez que uno se sienta mal, es un tratamiento. Claro. Si dice 3 veces al día, estés bien o estés mal, hay que utilizar su broncodilatador. Pero escúchame, solamente cuando tiene fatiga, cuando tiene... ¿Por qué cosa el broncodilatador dilata el bronquio? Los bronquios cuando está cerrado. Si no está cerrado, ¿para qué uno lo va a estar usando cada 2, 3 horas? No, es contraproducente. Perfecto. Ahora, lo que sí puede usar es los corticoides antiinflamatorios para desinflamar los bronquios. Doctor, ¿algún consejito final? Básicamente solamente para encerrar la idea completa de cómo tratar o cómo manejar globalmente una crisis asmática o un proceso asmático de broncoespasmo completo. Ya. En primer lugar, el paciente
le sirve el pecho, tiene dificultad para respirar, se está ahogando. Perfecto, agarra ahí esos broncodilatadores, un aerosol, y lo mueve el aparatito. Es importante también, disculpe que vamos a... No, por supuesto, doctor. Entonces, mueve el aparatito, saca la tapa, es importante saber Bote el aire. Entonces, se lo pone en la boca y aprieta. El momento que va a iniciar la inspiración, en ese momento aprieta el aparato. Entonces, el paciente que hace 10 segundos, deja de respirar, o sea, mentalmente cuenta hasta 10 y después lo bota por la nariz. Punto. Si con eso el paciente está ok ya, ¿para qué lo va a usar de nuevo? Es importante. No hay que abusar de los medicamentos. Y en realidad esto es una especie de nebulización, pero dirigida. Y la verdad es que ahora existen también las famosas aerocámaras. Que tenemos acá, por ejemplo, una aerocámara que es sumamente importante, sobre todo en los niños. Porque esto se hace así. Claro. Se pone nariz y boca y se pone la cantidad que el pediatra ha dicho. 3 o 4 puffs. Pum, pum, pum. Y el niñito... Y con esto hace 10 respiraciones y funciona, no igual, pero digamos muy parecido y puede cubrir una emergencia. Maestro, muchísimas gracias.